Te voy a dejar en contacto con Grabois, acaba de pronunciarse con respecto a la reforma penal juvenil, a la ley laboral, entre otras cosas. Ya te dejo en contacto con él porque está por ingresar ya al edificio, al recinto. ¿Qué haces, Luis Juan? Novarecio te saluda. Hola Luis, ¿Qué un tal? gusto, tanto tiempo, che. ¿Verdad? Mucho tiempo. Bueno, ya volveremos con las entrevistas y seguro nos vamos a encontrar. Empiezo de atrás para adelante. Decime qué opinás de los incidentes del día de ayer en el Congreso. La primera pregunta que hay que hacerse es ¿cuánta gente participó de los incidentes? El 0.1% de quienes estaban en la movilización. Muy pocos, ¿no? Se vio que eran muy pocos. Ponele. O sea, es algo que, bueno, eran muy pocos, eran una minoría de la que siempre hay una sospecha que yo no puedo comprobar, pero voy a tratar de comprobar, de que son infiltrados, porque el 99% de la gente que va a una movilización es una parte del pueblo ejerciendo pacíficamente su derecho a la protesta. Y después hay un 0.1% que tiene otra actitud. Entonces eso es muy útil para el gobierno en dos sentidos. Primero, para demonizar la protesta social y en segundo lugar, para hacer la cacería posterior, que es cuando se están replegando los manifestantes, que es lo que hacen siempre, ir por la 9 de julio, cazar de a 30, a 40, a 50, filmarlo, subirlo a las redes y mostrar que reprimieron. Pero Juan, a los que prendieron fuego no los agarran nunca. Juan, vos antes que nada sos abogado. Como muy bien lo decís, no podés probar que sean infiltrados. Lo primero que hay que hacer, repudiás. Estamos viendo en este momento al tipo a martillazo rompiendo la vereda para tirar cascotes. Repudiás a ese tipo. Repudio a cualquiera que dañe el patrimonio público o a otro ser humano. Me alegra mucho escucharlo. Porque ahora, todo lo otro es si es infiltrado. No hay que probarlo, insisto. Porque si no, la verdad que siempre... No, pero lo que sí te puedo decir, sí te puedo decir con certeza, es que ayer demoraron a unos 60 manifestantes en Lima y Chile, de los cuales de manera totalmente aleatoria subieron a 14 a un camión celular porque era lo que entraba ahí y se lo llevaron a una comisaría de Barracas. Que esa gente que se estaba yendo, que la mayoría eran de organizaciones estudiantiles y algunos que los conozco personalmente, ninguno hizo absolutamente nada de lo que se vio en la televisión. Los agarraron ya volviéndose, pero eso es una práctica común que tiene el gobierno para poder mostrar número. Mirá, agarramos a 60, 80, 100 y nunca aparecen ese 0.1%. Entonces, bueno, yo me quedo, desde luego, esto hay que aclararlo en la justicia. En contra de cualquiera... Bien. Estás en contra de cualquiera que es violento, que usa el patrimonio público para manifestar. Bien, punto y aparte. ¿Cómo vas a votar la baja de la imputabilidad penal? Desde luego negativo, porque no solamente es una ley que baja la imputabilidad, es una ley que no resuelve absolutamente ningún problema. Lo que primero tendría que tratarse acá es la modificación de la ley de salud mental para que los niños, niñas y adolescentes que están con situación de consumo, que es la principal razón por la que delinquen, puedan ser internados aún sin su consentimiento. Ese fue un gran error cuando se hizo la ley de salud mental, porque a mí en los barrios las madres me dicen, mi pibe está en cualquiera, necesito que lo internen. Qué bueno antes lo que estás diciendo, daño Juan. a sí mismo le hagan daño a un tercero. Qué bueno lo que estás diciendo, Juan, porque la verdad que cuando se hizo la modificación, si mi memoria no falla, en el último gobierno de Cristina, de la ley de salud mental, pide la aprobación del propio adicto para ser internado, si no, no lo podés internar. Y esto es un disparate de alguien que no tiene la más pálida idea de lo que pasa, como vos decís, en los barrios. Hay mamás que querrían que los internen y no pueden. La verdad, saludo lo que estás diciendo. Bueno, ahí te puedo asegurar que eso sería una medida realmente efectiva para reducir la criminalidad. Esta ley no es efectiva porque además... Yo en esto, mi posición es exactamente la de la conferencia episcopal. Yo tomaría el documento que ellos desarrollaron y lo suscribiría punto por punto. Es una engaña pichanga, es una cortina de humo para tapar otras cosas, para que la agenda esté centrada en esto, pero al mismo tiempo es una ley donde su constitucionalidad va a ser constantemente cuestionada porque no existen centros especializados para este segmento etario y hablan de abrir pabellones en las cárceles comunes. O sea, es una ley de cumplimiento imposible. Ahora, dicho esto, y por lo tanto, dicho esto, que la Argentina junto a Cuba
junto con Cuba, sean los únicos dos países del continente cuya imputabilidad penal empieza a los 16, ¿no te parece que merecería, pensando en el desarrollo social, humano de todo el mundo, que no existe esta posibilidad de que solo a partir de los 16, ¿no te parece razonable? Mira, yo creo que si vos ves la tasa de criminalidad infanto-juvenil de Brasil o de Ecuador, es mucho más elevada que la de la Argentina, pero te estoy hablando de números de 5, 6, 7 veces más elevada, no un poquito. Entonces, yo creo que no es un problema de imputabilidad. Desde luego tenemos que tener un régimen penal juvenil nuevo. Esto que está proponiendo el gobierno no tiene nada que ver con eso. Por eso la ponen entre gallos y medianoche en las extraordinarias, porque es un carancheo total a las víctimas de los últimos hechos de inseguridad, porque si te montás en el dolor de la víctima, y yo lo veo a ese dolor permanentemente, y lo usás para hacer politiquería barata, y bueno, por el momento te va bien, pero cuando vos haces una ley penal, además es un tecnicismo, pero cuando haces una modificación del Código Penal no es únicamente por ley específica. Tenés que modificar el Código Penal y además hacer la ley específica. Pero, si no, a ver, te lo pongo si no tiene concretamente, validez. Juan, te lo pongo concretamente para que lo entendamos. Un pibe de 15 años que mata, ¿no merece el mismo tratamiento que un adulto? No, pero sí tiene que estar privado de su libertad ambulatoria. No existe, es decir, no pasa restringida su libertad ambulatoria y tiene que tener un juicio, escúchame, y tiene que tener un juicio. Y ese juicio es una reparación para las víctimas. Bueno, no, hoy no pasa eso. Con la ley que nosotros tenemos, respondo a tu pregunta. A los jueces, está claro, existen jueces menores que aplican medidas que generalmente son la devolución al grupo familiar que no puede contenerlo, lo colocan en institutos de menores que están devastados y no se escapa el que no quiere. O sea, hablemos de la realidad que vos estás diciendo, como decías, como la de las mamás con chicos con problemas con la droga. Nada, un pibe que mata hoy, una persona de 15 años, va a volver a delinquir porque no existe el sistema que lo contenga. Estamos hablando el mismo idioma, Luis. Lo que pasa es que yo planteo que esta ley no resuelve ese problema. Sí, es verdad, los institutos de menores son un desastre. Hoy no hay ningún otro lugar que no sea ese. Entonces, hacer la ley sin hacer los lugares es, insisto, populismo penal, pero de la más baja estofa, es decir, para comunicarse con una sociedad a la que quieren idiota, con consignismos. Mirá, si vos querés hablar de cosas que pasaron en otros gobiernos, las famosas leyes Bloomberg, ¿te acordás de esa época? ¿Cómo olvidarlo? Sí, claro. Que fueron durante el gobierno, creo que fueron durante el gobierno de Néstor Kirchner, sí, que también se hicieron entre gallos y medianoche, terminaron siendo desastrosas desde el punto de vista del procedimiento penal. Es decir, no resolvieron ninguno de los problemas que planteaba el reclamo de Bloomberg. Y fueron leyes punitivistas, estúpidas, porque yo creo que tiene que haber un juicio y que tiene que haber un castigo cuando hay un hecho de sangre de esa magnitud que lo comete un adolescente de 15 años. Pero tiene que ser un tratamiento específico como hay en todos los países del mundo. Está claro. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no es que somos todos tarados. No es que somos todos tarados y pensamos, che, qué bien, que delincan los chicos de 13 años. No es verdad. Lo que nosotros queremos es resolver el problema. Y una cuestión que es fundamental, yo vengo planteando en esta Cámara que diputados, senadores, jefes policiales, ministros, presidentes, jueces federales, tienen que hacer un narcotest, lo que se llamaba rinoscopía, porque están financiando el narcotráfico cada vez que compran cocaína a su dealer, están generando que haya soldaditos. Es decir, ¿por qué no se animan ni a votar a la modificación de la ley de salud mental, ni a votar que haya una rinoscopía obligatoria para todos los altos rangos del Estado? Y de esa manera cortamos con la penetración de la narcoestructura, porque no hace mucho la cabeza de lista, y ahí sí tuve pruebas, y ahí sí logramos un resultado de listas, de específico, la cabeza de lista de ellos había estado financiado por Fred Machado, el principal testaferro del narco en Latinoamérica. Entonces hay un nivel de contradicción entre lo que están planteando de Spart, claro. Y tenemos acá a Villaverde, que cuando fue la crisis del 2001, cuando Bullrich era la superministra, estaba con 1 kilo de merca. Entonces, digo, hay que mirar las cosas en su integralidad y yo lo que quiero insistir con este punto, están engañando y mintiendo de manera rastrera diciendo que van a resolver algún problema con esto. Bueno, nos encontraremos. ¿Dónde estás ahora políticamente? ¿Estás dentro del Frente para la Victoria? Estoy dentro del bloque,
dentro del bloque de Fuerza Patria, con un espacio específico que se llama Argentina Humana, que somos 5. Sí, está claro. Te mando un abrazo, tengo que ir a la sesión. Dale, chao, hasta luego. Gracias, Paula, muy amable. El aparatito, ahí está. Arranca la Gracias, sesión, entonces. Listo, Luis. Sí, sí, sí. Ahí está. Está por arrancar. Yo desde acá, sabés que no se escucha todavía que suene la chicharra. Tal vez sí, porque acá hay mucho ruido por el tránsito. No lo estamos escuchando desde acá, pero sí, ya están ingresando los Bien. últimos. Los que todavía, bueno, los que se demoraron un poquito más. Así que si de un momento a otro faltan 10 minutos para las 11, no siempre es algo puntual, siempre se demora un poquito porque faltan Bien. algunos por llegar. No entendí que me decía Gustavo, me hacía seña que había atrás qué. No, porque justo mientras estaba la nota, estaba la manifestación atrás de los familiares de víctimas de menores de edad que Que estaban están pidiendo la que baja. están pidiendo. Ahí está la imagen. Ahí está, no alcancé a entender.